El Padrino es una de esas películas intocables. Se ha hablado muchísimo sobre ella y todavía queda mucho por hablar. ¿Pero qué hace a El Padrino El Padrino? Quitemos contexto, quitemos nombres, quitemos influencias. Centremos en lo que realmente importa. La película. Concretamente, en este vídeo, el inicio de la misma. Pero no de la primera escena, de la primera secuencia. La primera parte. La boda de Connie. I believe in America. America has made my fortune, and I raised my daughter in the American fashion. They tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor, so they beat her like an animal. ¿Cómo narra El Padrino con el montaje, el guión, la fotografía, el vestuario, la dirección de arte y la dirección en sí misma? Pues hay una respuesta muy simple, dándole sentido a todo, dándole una explicación para existir y ser de esa forma, y en la mayoría de sus apartados se utiliza el contraste para llegar a ese punto. ¿Pero qué es el contraste? Según la RAE, oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas. Donde más se nota esto es en la fotografía, más específicamente en su iluminación. El primer plano que vemos es un hombre envuelto en oscuridad, que vendría a representar el mundo donde está metido. Un lugar oscuro, fuera de la ley y con una moral discutible. Pero es que antes de ver este plano, ya vemos el contraste, pues los títulos de créditos son blancos sobre fondo negro. Siguiendo con la iluminación de esta escena, vemos cómo este hombre se acerca a Don Vito Corleone para pedirle venganza sobre la muerte de su hija, y cuando se lo pide ya no es más que una sombra, pues como ya sabemos, sus intenciones son oscuras. Si salimos de la habitación a la propia boda, veremos que en las caras de la mayoría de sus personajes tienen sombras muy fuertes en sus caras. En parte esto es lo que tiene rodar en un exterior a mediodía, pero esto les juega a su favor, ya que narrativamente muestra que toda la familia e invitados están manchados por la mafia. Todos menos un personaje, Kay Adams, la novia de Michael. Ella no tiene nada que ver con los asuntos familiares. Es cierto que sí que tiene sombras, pero están menos contrastadas, más difuminadas, y esto la diferencia del resto. En la foto familiar podemos ver sus ojos, cosa que no sucede con el resto de la familia, ya que están bañados en una sombra muy intensa. Sucede porque Kay tiene un sombrero de paja que provoca este efecto. Puede que la decisión de ponerle el sombrero sea una casualidad, pero lo que no es una casualidad es el resto de la vestimenta. Si miramos otra vez a la foto, veremos que ella destaca por su vestido rojo. Esto está hecho a propósito, ya que ella no pertenece a este mundo. Por eso es diferente. Cierto es que la mujer de Sonny y sus hijas también son bastante llamativas y no van a conjunto al blanco y negro del resto de la familia. Eso es porque tampoco pertenecen de todo a este mundillo de asesinos y asesinados, pero de ella hablaremos más adelante. Ahora me interesa hablar sobre Michael y Kay. Si os fijáis, Michael también va diferente. Su ropa es de militar, con decoraciones y todo. Más allá de lo que pasa al final de la película, ahora vemos que es distinto al resto de la familia. Su ropa no se está hablando de él, ha estado en el ejército. Y para más Henry, todo su diálogo se centra en lo avergonzado que está y lo distinto que es a su familia. Cuando aparece Johnny Fontane, que es un famoso cantante dentro del mundo de la película, Michael le dice a Kay que su padre le ayudó con su carrera. Kay le pregunta cómo, él evade la pregunta. Esto nos genera intriga y nos dice de Michael que no está de acuerdo con los métodos que utiliza su padre. Al final termina por contarle la historia y termina con la frase "That's my family, Kay. It's not me." intentando separarse de su sangre. En esta conversación tenemos un ejemplo de algo muy hablado en la película, el montaje, más concretamente el montaje paralelo. Pues mientras ellos están hablando, Johnny está actuando. Cuando Kay pregunta por primera vez, vemos la ilusión de sus fans, el furor que hace, vemos que es querido. Cuando Michael termina de decirle que su padre le puso una pistola a un productor para que firmase un contrato, ahí cambian las cosas. Volvemos a él, pero le miramos con otros ojos. Esta información nos deja fríos, pensando en cómo ha llegado a estar donde está ahora. Pero si vamos a hablar del montaje, hablemos de Sonny. En un punto de la boda, cuando todo el mundo está cantando y bailando, él decide susurrarle a una chica. No le escuchamos lo que está diciendo, pero no necesitamos saber lo que dice para entender lo que está sucediendo. Vemos a su mujer observando cómo se va del sitio con esa chica. Por su reacción podemos intuir que esto no es la primera vez que pasa. Mientras vemos celebrar la unión de dos personas, nuestra mente está pensando en lo que acabamos de ver. Sonny sube unas escaleras. Boda. La chica sube esas mismas escaleras. Volvemos al contraste. En una boda,
se está cometiendo una infidelidad, que un poco más adelante será un poco más explícita. Esta forma de montar nos está hablando directamente. Narra que detrás de esta bonita fachada hay un lado oscuro. De momento hemos hablado un poco de fotografía, vestuario, montaje y algo de guión. Ahora me gustaría hablar de un aspecto de la dirección de arte. Este departamento se encarga básicamente de escoger qué objetos van en cada escena y dónde. Esto bien ejecutado puede sumar muchísimo a la narrativa. Como bien hemos visto en el vestuario. No soy un experto en este departamento, pero puedo reconocer un trabajo bien hecho. No solo porque nos haga creer que estamos en la época en la cual sucede la película, también nos narra. Esto que voy a decir se le suele atribuir a Coppola y suele ser un dato curioso. Y esto es el uso de las naranjas como símbolo de muerte. La mayoría, si no todos los personajes que van a morir a lo largo de la película, escenas atrás o justo antes de que suceda, van a estar sosteniendo una naranja o van a tener una naranja cerca de ellos en el mismo plano. Esto evidentemente pasa a lo largo de toda la película, no solo en esta escena, pero aquí ya vemos algunos personajes interactuando con una naranja. Como ya digo, esto suele ser un dato curioso, pero aporta a la narrativa. Estamos relacionando un color con un concepto, que encima se mezcla con el resto de departamentos de la película, pues la fotografía de la cinta tiene un tono entre anaranjado y dorado, que se suele relacionar con lo vintage, pero con este dato le damos a la paleta de color una capa de profundidad más, cosa que le sienta de maravilla a la película, porque ya teníamos la capa del contraste y las sombras, tan característica de la misma. Pero llevamos un rato hablando del Padrino y todavía no hemos hablado de su tema principal, la familia. La tesis de la película lo que nos quiere transmitir es que lo más importante es la familia. Pero cuidado, que esta palabra tiene dos significados. En este mundo hay dos tipos de familia, la de sangre y la de los negocios. Todas las acciones tomadas a lo largo de la película y a lo largo de la saga se basan en defender a una de las dos. La forma que tiene el guión de presentarnos sus temas es con esta primera escena. Lo primero que vemos es a un hombre hablando sobre cómo educó a su hija, contando cómo unos chicos la violaron. Lo que está haciendo es pedirle a Vito que los mate, pero lo que sucede en realidad es que está recurriendo a la familia mafiosa para vengar a la familia de sangre. Y por si no nos ha quedado claro el tema, todo esto sucede en uno de los momentos más relevantes para una familia, la boda de uno de sus miembros. Esta temática es un contraste en sí mismo, porque relacionamos algo tan puro como es la comunión entre dos personas, con negocios fuera de toda ley y moral. Bueno, me tengo que retractar con esto último. Sí que tienen moral, una delgada línea que los separan de ser simples delincuentes. Incluso más que moral, yo lo llamaría principios. La familia Corleone no vende droga por las repercusiones que puede llegar a tener, pero su negocio se basa en el juego ilegal. Se niega a matar a violadores de la hija de este hombre, porque dice que eso no sería venganza, pero después extorsiona a productores para conseguir contratos. Estas contradicciones le dan profundidad al guión y a sus personajes. Llámalo contradicciones, llámalo contraste. Pero para hablar de contradicciones tendríamos que hablar sobre Michael, pero no será mío el placer de analizarlo. Si analizo algún personaje en este vídeo, será o a Vito o a Sonny. He hablado ya de ambos antes, Sonny con su infidelidad y Vito con sus principios. Pero ambos personajes son más que eso. Vito nos es presentado con un zoom out, solo veíamos su nuca, una sombra. Con eso Coppola nos dice que es él que mueve los hilos en esta película, el dueño entre las sombras. Un hombre temido por sus enemigos, pero como vemos después, querido por los suyos. Una persona que tiene como ley de vida la tesis de la película. La familia es lo primero. Sus acciones nos lo dicen. No quiere tomarse la foto familiar hasta que no esté toda la familia. Recrimina al hombre del principio que se presentase en su casa para pedirle que asesine a otra persona. Pero lo que más le ofende es que no haya sabido de él hasta ahora, ya que tiempo atrás fueron amigos, dándole más importancia a los vínculos emocionales que a los negocios. Un hombre serio que sabe cuándo divertirse. Uno que tiene sus valores muy claros. Sonny nos es establecido muy bien. Antes de interactuar con su mujer, muestra afecto a su amante. Esto antes de saber nada de su infidelidad. Cuando habla con su mujer, esta le dice que se vigile a sí mismo. Y seguramente sea por dos cosas. Una, que es la principal, ya la hemos visto. La otra es su temperamento. Es impaciente y violento. Nos lo muestra rompiendo la cámara de un periodista. Acto seguido, tira unos billetes con desprecio. Ha sido educado para ser respetuoso. Aunque
realmente no lo sea y le cueste mucho. Y puede que esto lo haya heredado de su padre. You can act like a man! What's the matter with you? A cualquier película se le suelen sacar muchas lecturas. Puede que lo que yo vea en esta película no sea lo que tú veas en ella, pero es innegable que detrás de cada pequeño detalle hay una intención. Esto hace que la cinta goce de múltiples capas de profundidad. He querido analizar este fragmento de la película porque me parece un inicio brillante que te atrapa y te presenta poco a poco sus temas y sus personajes. No en muchas películas verás tan poco a su protagonista en la primera media hora de la cinta. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo. Dale like, suscríbete y comenta. Soy Vilo Torralbo y aquí se habla de cine.